Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un tutorial de la serie Estrinar. Para hoy realizaremos una nueva obra, un gallo. Para realizar dicho trabajo utilizaremos una tabla de dimensiones 48 por 60 centímetros, la cual previamente hemos forrado con tela negra turín y después de haber usado nuestra niveladora de clavos, hemos colocado aproximadamente 400 de 3/4 de pulgada. Luego usaremos la tensadora de hilos para terminar nuestra obra. Les recuerdo que están disponibles para la venta, además de los diseños o bocetos y el kit de hilos para estrinar, el cual puedes encontrar a través de la página de internet www.etsy.com o escribiéndome a mi correo electrónico jorgedelatierra@hotmail.com. Gracias. Comenzaremos el tensado de los hilos de la siguiente manera. Amarramos el hilo en uno de los clavos y vamos a trabajar esta área. Debemos calcular cuántos clavos hay en el área y amarrar el hilo en uno de los clavos e ir al frente, dejando la mitad del lado inferior y la mitad del lado superior, y giramos en sentido de las manecillas del reloj. Ahora tensaremos esta parte y la cresta del gallo, realizando el procedimiento anteriormente descrito, dando giros en sentido de las manecillas del reloj. Ahora tensaremos esta parte de acá. Recordemos que amarramos el hilo en uno de los clavos y vamos al frente y giramos en sentido de las manecillas del reloj. Luego tensaremos esta parte de acá. Como hemos dicho, vamos girando en sentido de las manecillas del reloj.
Continuamos tensando las alas. Para ello amarramos el hilo en este clavo, vamos al frente y giramos en sentido de las manecillas del reloj hasta dar la vuelta completa. Continuamos tensando hilos alrededor de la cola del gallo con tonos de color verde. Para ello amarramos el hilo en uno de los clavos y vamos a la parte superior y giramos como siempre en sentido de las manecillas del reloj hasta dar la vuelta completa. De esta forma damos por terminado con nuestra obra de estrinar. Si te ha gustado, no olvides compartir este video y suscribirte a mi canal. Gracias.